En algún lugar del Medio Oriente, uno de los ríos más antiguos de la civilización humana está desapareciendo. No se trata simplemente de una sequía ordinaria, ni de un problema ambiental que podamos resolver con mejor gestión del agua. Lo que está sucediendo con el río Éufrates podría ser la señal más clara que hemos recibido en 2000 años de que estamos viviendo en los últimos días. Pero aquí está lo que realmente debería mantenerte despierto por la noche. El río Éufrates no es solo un accidente geográfico mencionado casualmente en las profecías bíblicas. Es literalmente la prisión de 4 de las entidades más peligrosas que jamás hayan existido. Seres tan destructivos que el propio Dios decidió encadenarlos allí hasta el momento preciso en que la humanidad enfrentaría su mayor tribulación. Y según los expertos, ese río podría secarse completamente en menos de 15 años. Hoy vamos a explorar algo que pocas personas comprenden realmente sobre el fin de los tiempos. No vamos a hablar solamente sobre cuándo sucederá o cómo reconocer las señales. Vamos a adentrarnos en las profundidades de lo que realmente está por venir, los eventos sobrenaturales específicos que transformarán la realidad tal como la conocemos, y más importante aún, vamos a descubrir por qué estos 4 ángeles caídos del Éufrates representan algo completamente diferente a cualquier otra fuerza demoníaca mencionada en la Escritura. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu comprensión de la profecía bíblica. Para entender verdaderamente la magnitud de lo que está por venir, necesitamos comenzar con una pregunta fundamental que la mayoría de los cristianos nunca se detienen a considerar. ¿Por qué estos 4 ángeles específicos están aprisionados en el río Éufrates, mientras que todos los demás ángeles, caídos, fueron enviados a un lugar completamente diferente? Esta no es una distinción trivial. La Escritura es muy clara al respecto. Cuando Satanás se rebeló y fue expulsado del cielo, arrastró consigo a 1/3 de los ángeles celestiales. Estos seres cayeron de la gloria y se convirtieron en lo que ahora conocemos como demonios. Pero aquí está el detalle crucial. La mayoría de estos ángeles caídos fueron arrojados a un lugar que las Escrituras describen como cadenas de oscuridad, un tipo de prisión espiritual donde aguardan el juicio final. Sin embargo, estos 4 ángeles del Éufrates recibieron un tratamiento completamente diferente. No fueron enviados a las cadenas de oscuridad con los demás. En cambio, fueron atados específicamente en el río Éufrates, y no para un juicio eventual, sino para un propósito muy específico, en un momento muy específico de la historia humana. Piensa en las implicaciones de esto. Dios, en su omnisciencia infinita, sabía que llegaría un momento en la historia cuando la humanidad alcanzaría un punto de maldad tan profundo, de rechazo tan completo de su misericordia, que estos 4 seres tendrían que ser liberados para ejecutar un juicio sin precedentes. El libro de Apocalipsis nos dice que cuando estos 4 ángeles sean liberados, matarán a 1/3 de la humanidad. Detente y considera eso por un momento. 1/3 de toda la población humana. En términos actuales, estamos hablando de más de 2.500 millones de personas. Este no es un desastre natural, no es una pandemia, no es una guerra nuclear. Es un juicio sobrenatural ejecutado por seres que han estado esperando este momento específico desde antes de que comenzara la historia registrada. Pero aquí está lo que hace que estos ángeles sean verdaderamente únicos: el método de su destrucción. El apóstol Juan, cuando recibió la visión del Apocalipsis, describió algo tan extraño y aterrador
que incluso con nuestro entendimiento moderno resulta difícil de comprender. Él vio caballos con cabezas como de leones, de cuyas bocas salían fuego, humo y azufre. Los jinetes de estos caballos llevaban corazas de colores sobrenaturales, rojo como el fuego, azul oscuro y amarillo como el azufre. Y aquí está el detalle que realmente debería captar nuestra atención. Estos caballos tenían poder no solo en sus bocas, sino también en sus colas, que eran como serpientes, con cabezas capaces de herir a la gente. Esta descripción no se parece a ninguna otra fuerza demoníaca mencionada en toda la Biblia. Incluso las langostas demoníacas, que emergen del pozo del abismo en el quinto juicio de trompeta, tan horribles como son, solo tienen el poder de atormentar a las personas, no de matarlas. Pero estos 4 ángeles y el ejército que comandan, un ejército de 200 millones de seres, tienen un mandato singular: matar a 1/3 de la humanidad a través de plagas de fuego, humo y azufre. Ahora bien, consideremos el momento de su liberación. Los estudiosos de la profecía bíblica han debatido durante siglos sobre la secuencia exacta de los eventos del fin de los tiempos, pero hay ciertos puntos de referencia que nos ayudan a ubicar este evento en el marco temporal más amplio. Los 4 ángeles del Éufrates son liberados durante el 6º juicio de trompeta, que ocurre aproximadamente a la mitad del período de tribulación. Para cuando esto suceda, la tierra ya habrá experimentado 5 juicios de trompeta devastadores: vegetación quemada, océanos convertidos en sangre, agua dulce envenenada, luz solar reducida y langostas demoníacas atormentando a la humanidad durante 5 meses. Piensa en el estado psicológico y espiritual de la humanidad en ese momento. Las personas habrán pasado por años de tribulación sin precedentes. Habrán visto el surgimiento del Anticristo. Habrán sido testigos de señales y prodigios sobrenaturales. Y muchos habrán tomado la decisión consciente de recibir la marca de la bestia, sellando así su destino eterno. Y sin embargo, incluso después de todo esto, incluso después de ver juicio tras juicio caer sobre la tierra, la Escritura nos dice que la humanidad no se arrepentirá. De hecho, el libro de Apocalipsis específicamente menciona que después de estos juicios, las personas que sobrevivan no se arrepentirán de adorar demonios e ídolos, ni de sus asesinatos, ni de su hechicería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta es la dureza del corazón humano llevada a su conclusión lógica. Es la demostración final de lo que sucede cuando la humanidad rechaza completamente la gracia y la misericordia de Dios. Y es precisamente en este contexto que los 4 ángeles del Éufrates son liberados. Su liberación no es arbitraria ni caprichosa. Es el juicio justo de un Dios santo sobre una humanidad que ha rechazado conscientemente cada oportunidad de arrepentimiento. Ahora, hablemos sobre el río Éufrates mismo y por qué este lugar específico es tan significativo. El Éufrates no es solo otro río, es uno de los ríos más importantes en la historia bíblica y humana. Junto con el Tigris, el Éufrates definió los límites del antiguo Edén. Fue a lo largo de sus orillas donde surgieron algunas de las primeras civilizaciones humanas. Babilonia, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo y un símbolo bíblico de rebelión humana contra Dios, se construyó junto al Éufrates. Pero hay algo aún más profundo en la conexión del Éufrates con el juicio divino. En el Antiguo Testamento, cuando Dios juzgó a la Babilonia histórica, lo hizo a través de los medos y los persas, quienes literalmente desviaron el río Éufrates
para ingresar a la ciudad por debajo de sus muros. El secado del Éufrates fue el medio por el cual cayó Babilonia. Y ahora, en el libro de Apocalipsis, vemos que el Éufrates se seca nuevamente, pero esta vez no para permitir la entrada de un ejército humano conquistador, sino para liberar algo mucho más aterrador, un ejército sobrenatural de destrucción. Los informes científicos actuales sobre el río Éufrates deberían darnos pausa. Durante las últimas décadas, el flujo del sistema de ríos Éufrates y Tigris ha disminuido a casi la mitad del promedio anual durante los años secos. Los niveles de agua en el Éufrates están actualmente en uno de sus puntos más bajos en la historia registrada. Los expertos predicen que el río podría secarse completamente para el año 2040. Ahora bien, esto no significa necesariamente que el cumplimiento profético esté a solo 15 años de distancia. Lo que sí significa es que por primera vez en la historia humana podemos ver cómo podría cumplirse esta profecía específica de manera completamente natural y observable. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas pasan por alto cuando hablan sobre el secado del Éufrates. En Apocalipsis capítulo 16, el secado del río se menciona en un contexto diferente al de la liberación de los 4 ángeles. En el 1900, capítulo 16, el río se seca para preparar el camino para los reyes del Oriente, presumiblemente para reunir los ejércitos humanos para la batalla final de Armagedón. Esto sugiere que el Éufrates juega múltiples roles en los eventos del fin de los tiempos. Primero, como la prisión de los 4 ángeles, que son liberados durante el 6º juicio de trompeta, y luego como una barrera geográfica que debe eliminarse para facilitar el movimiento de los ejércitos humanos hacia la batalla final. Esta comprensión nos lleva a una pregunta crítica. ¿Qué hace que estos 4 ángeles específicos sean tan peligrosos que Dios los ha mantenido aprisionados durante toda la historia humana? Una teoría que ha ganado terreno entre los eruditos bíblicos es que estos 4 ángeles representan la esencia misma de la misión de Satanás en la tierra. Jesús dijo que el diablo vino a robar, matar y destruir. Estos 4 ángeles podrían ser la personificación de ese propósito maligno, refinado y concentrado a su forma más pura y letal. Considera cómo esto encaja con el patrón más amplio de los juicios del Apocalipsis. A lo largo del libro vemos una escalada gradual en la severidad y el alcance del juicio divino. Los primeros juicios de sellos afectan a 1/4 de la tierra. Los juicios de trompetas aumentan el impacto a 1/3, y los juicios de copas, que vienen después, son aún más devastadores. Esta progresión no es accidental. Demuestra tanto la paciencia de Dios como su justicia. Él no destruye a la humanidad de un solo golpe. En cambio, permite oportunidades repetidas para el arrepentimiento, incluso mientras los juicios se vuelven cada vez más severos. Pero aquí está la terrible realidad. Incluso frente a estos juicios sobrenaturales obvios, la humanidad se negará a arrepentirse. Esta es quizás la revelación más perturbadora de todo el libro de Apocalipsis. No es solo que las cosas malas sucedan, es que incluso cuando Dios demuestra su existencia y su poder de manera inequívoca, a través de juicios sobrenaturales, las personas consciente y deliberadamente elegirán continuar en su rebelión. Esto nos lleva a una verdad incómoda que muchos cristianos prefieren no confrontar. Llegará un momento en que será demasiado tarde para el arrepentimiento. No porque Dios arbitrariamente cierre la puerta de la misericordia, sino porque las personas
habrán endurecido sus corazones hasta el punto de que ya no puedan o quieran responder a la gracia de Dios. Aquellos que tomen la marca de la bestia, por ejemplo, habrán cruzado un umbral de no retorno. Habrán elegido conscientemente declarar su lealtad al anticristo sobre Dios, y esa elección tendrá consecuencias eternas. Los 4 ángeles del Éufrates, entonces, no son simplemente agentes de destrucción aleatorios. Son instrumentos de juicio divino sobre una humanidad que ha rechazado completamente a Dios. Su liberación marca un punto de inflexión en el período de tribulación, un momento en que la paciencia de Dios con la rebelión humana llega a un límite y comienza la fase final del juicio. Pero hay un elemento de esperanza incluso en medio de estos juicios aterradores. Durante todo el período de tribulación, Dios continuará llamando a las personas hacia sí mismo. Los 2 testigos que profetizarán durante 1260 días serán un testimonio poderoso de la verdad de Dios. Un ángel volará por el cielo proclamando el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Incluso en medio del juicio más severo, la misericordia de Dios seguirá estando disponible para aquellos que genuinamente se arrepientan y se vuelvan hacia Él. La pregunta que cada persona debe hacerse es esta: ¿por qué esperar hasta que sea tan difícil? ¿Por qué arriesgarse a endurecer tu corazón hasta el punto de que ya no puedas responder a la gracia de Dios? Las profecías sobre el fin de los tiempos no fueron dadas simplemente para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Fueron dadas como advertencias, como llamados urgentes al arrepentimiento y la preparación. Si estás escuchando esto y aún no has entregado tu vida a Cristo, necesitas entender algo. El tiempo se está acabando. No digo esto para asustarte con tácticas de miedo, sino porque es la verdad. Las señales que Jesús y los profetas describieron están convergiendo de maneras que nunca antes habíamos visto. El secado del Éufrates es solo una de muchas señales que sugieren que estamos viviendo en los últimos días. Entonces, ¿qué significa todo esto para cómo vivimos nuestras vidas hoy? Esta es la pregunta crucial que separa el conocimiento académico de la profecía bíblica, de la aplicación práctica de esa verdad en nuestras vidas diarias. Demasiados cristianos estudian el fin de los tiempos como un ejercicio intelectual fascinante, pero nunca permiten que ese conocimiento transforme fundamentalmente la forma en que viven. Si realmente creemos que estamos viviendo en los últimos días, si genuinamente aceptamos que los eventos que hemos estado discutiendo podrían desarrollarse en nuestra vida, entonces esto debería crear un sentido de urgencia que impregne cada aspecto de nuestra existencia. No estoy hablando de paranoia o pánico. Estoy hablando de una seriedad enfocada sobre las cosas eternas y un compromiso de vivir cada día como si pudiera ser el último. Piensa en ello de esta manera. Si supieras con certeza que Cristo regresaría mañana, ¿cómo vivirías hoy de manera diferente? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué relaciones repararías? ¿Qué pecados confesarías? ¿Qué riesgos tomarías para compartir el Evangelio? Ahora, aquí está la verdad incómoda. Jesús específicamente dijo que vendría como ladrón en la noche, que nadie sabría el día ni la hora. Esto significa que deberíamos estar viviendo todos los días con ese mismo sentido de urgencia y preparación. La realidad es que la mayoría de los cristianos no viven de esta manera. Nos hemos acomodado tanto en este mundo que hemos perdido nuestra perspectiva eterna.
Nos preocupamos por promociones profesionales y cuentas de jubilación y propiedades inmobiliarias como si fuéramos a estar aquí para siempre. No hay nada inherentemente malo en planificar para el futuro. Pero cuando esos planes temporales desplazan nuestra preparación para la eternidad, hemos perdido el rumbo. El conocimiento del retorno de Cristo debería producir en nosotros una pureza radical de vida. El apóstol Juan escribió que todos los que tienen esta esperanza en Cristo se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Esta no es una pureza superficial o legalista. Es una pureza que brota de un corazón genuinamente cautivado por Cristo y anticipando estar en su presencia. Esto significa que debemos ser brutalmente honestos sobre el pecado en nuestras vidas. No podemos darnos el lujo de jugar juegos espirituales o mantener pecados favoritos que toleramos, porque nos brindan algún placer temporal. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Cada acción debe ser examinada a la luz de la eternidad. Cada palabra debe ser sopesada, considerando que un día tendremos que dar cuenta de cada palabra ociosa que hemos hablado. Pero esta seriedad sobre el pecado no debería llevarnos a una religiosidad sombría y sin alegría. Todo lo contrario. Cuando realmente comprendemos la gracia de Dios y la promesa de la redención que se avecina, deberíamos ser las personas más alegres y esperanzadas sobre el planeta. Sabemos cómo termina la historia. Sabemos que un día toda lágrima será enjugada, que no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Sabemos que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Esta esperanza debería hacernos valientes en nuestro testimonio. Una de las tragedias del cristianismo moderno es cuántos creyentes permanecen en silencio sobre su fe porque tienen miedo de la incomodidad social o el rechazo. Pero si realmente creemos que las personas sin Cristo enfrentarán un juicio eterno, ¿cómo podemos guardar silencio? ¿Cómo podemos permanecer cómodos mientras las personas que nos rodean se dirigen hacia la destrucción eterna? Necesitamos recuperar el sentido de urgencia que caracterizó a la Iglesia primitiva. Esos primeros cristianos revolucionaron el mundo en una sola generación, porque estaban consumidos con el mensaje del Evangelio. Estaban dispuestos a sufrir, a sacrificar, incluso a morir por la causa de Cristo, no porque fueran fanáticos o estuvieran lavados de cerebro, sino porque habían encontrado algo tan precioso, tan transformador, que todo lo demás palidecía en comparación. Ese mismo espíritu necesita caracterizar a los cristianos de hoy. Necesitamos estar dispuestos a ser vistos como tontos por el mundo. Necesitamos estar dispuestos a ir contra la corriente de la cultura. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio del verdadero discipulado. Esto también significa que debemos ser sabios en cuanto a las personas con las que nos rodeamos. La Escritura es clara en que la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Si tus amigos más cercanos son personas que no comparten tu compromiso con Cristo, personas que están completamente enfocadas en las cosas de este mundo, inevitablemente serás arrastrado en esa dirección. No estoy diciendo que debamos aislarnos en guetos cristianos. Necesitamos estar en el mundo para alcanzar al mundo. Pero nuestras amistades más profundas, las personas que más influyen en nuestro pensamiento y comportamiento, deberían ser compañeros creyentes que nos empujen hacia una mayor fidelidad a Cristo. Finalmente, si realmente creemos que estamos viviendo en los últimos días, esto debería producir en nosotros un compromiso profundo con la oración y el estudio
de la palabra. No podemos navegar estos tiempos con nuestra propia sabiduría o fortaleza. Necesitamos desesperadamente el poder y la guía del Espíritu Santo. Y ese poder y guía vienen a través de la comunión constante con Dios en oración y a través de saturar nuestras mentes con su palabra. Entonces, aquí está el resultado final de todo lo que hemos discutido. Los 4 ángeles del Éufrates no son simplemente un detalle fascinante de la profecía bíblica. Representan la culminación de la rebelión humana y el juicio divino justo sobre esa rebelión. Su liberación futura marca un punto en la historia humana, cuando la paciencia de Dios con el pecado llegará a su fin y comenzará el juicio final. Pero para aquellos que están en Cristo, estos eventos, tan aterradores como son, no son una causa de desesperación, sino de esperanza. Sabemos que antes de que estas cosas se desarrollen, Cristo regresará por su Iglesia. Y sabemos que después de que estos juicios hayan pasado, después de que toda la rebelión haya sido aplastada, Cristo establecerá su reino eterno, donde reinaremos con Él para siempre. La pregunta que queda es simple pero profunda. ¿Estás listo? No dentro de algún sentido vago y futuro, sino ahora mismo, en este momento. Si Cristo regresara hoy, ¿estarías preparado para encontrarte con Él? ¿Está tu vida caracterizada por la obediencia fiel y el testimonio valiente? ¿Estás viviendo con la eternidad en mente? Si tu respuesta honesta es no, entonces hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día para rendirte completamente a Cristo, para dejar de vivir para ti mismo y comenzar a vivir para aquel que murió y resucitó por ti. No esperes hasta que sea más conveniente. No pospongas la decisión más importante que jamás tomarás. Porque la verdad es que ninguno de nosotros tiene la garantía de un mañana. Las señales están a nuestro alrededor. El Éufrates está secándose. Los eventos profetizados en la Escritura están convergiendo. El escenario se está preparando para los actos finales del drama humano. La pregunta no es si estas cosas sucederán, sino si estarás listo cuando lo hagan. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.